Dice de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Evangelio según Mateo capítulo 27, versículos 62 al 66. Lean conmigo. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Tenga la bondad de tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Quiero invitarle, hermanos, hermanas que están aquí y los que están en esta transmisión, vamos a meditar sobre este pensamiento. Cuando Dios ya no te llama lo mismo, cuando Dios ya no te llama lo mismo. A ver, esta es la primera parte. Si ponemos atención a esto, aquí hay algo muy interesante en el versículo 62. ¿Lo tienen? Evangelio según Mateo 27. ¿Lo tienen, hermanos? Versículo 62. Abran su Biblia y lean conmigo, porque vamos a extraer ahí el mensaje, la esencia, el néctar para nuestro tema. Evangelio según Mateo 27, 62. Este versículo quisiera que lo tomáramos como el versículo de cabecera para poder desarrollar a partir de esta noche este tema. Y dice: al día siguiente, oiga eso, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Cualquier lector consciente inmediatamente interpreta, discierne, entiende qué es lo que se está diciendo en el versículo 62. Hermanos, en la palabra de Dios nada es en vano. A ver, ¿están aquí? ¿Qué dijo el Señor que no se podía quitar de su palabra? ¿Se recuerdan? Ni una jota, ni una tilde. Eso es literal. Jesús lo dijo literalmente. Así que no podemos suponer: oh, esta palabra no quiere decir nada. Hay que tener cuidado, tenga cuidado. Tenga cuidado. No es palabra de hombre, es palabra de Dios, y ese es un tremendo problema. A lo largo de la historia se ha visto eso, hermano. La gente que se ha metido con Dios lo ha pagado muy caro. Hace días les ponía el ejemplo de Friedrich Nietzsche, un judío alemán. Es el que se inventó este pensamiento: Dios ha muerto, lo hemos matado, somos libres. ¿Saben? Acabó muy mal este señor. Su cerebro podrido y revolcándose en sus heces fecales. Qué terrible, ¿no, hermano? Y así le puedo poner ejemplos de otros, ¿verdad?, que se burlaron de Dios, que quisieron ser más inteligentes que Dios y acabaron enterrando la nariz en el polvo, humillados por Dios. No se humillaron, Dios los humilló. Entonces, lo que quiero decir con ello: la palabra de Dios es palabra de Dios, y todo lo que está escrito tiene un significado para nosotros. Pues miren lo que dice aquí: al día siguiente, que es después de la preparación. Para que entienda, le diré, en la sociedad judía, para observar el día de reposo, capte la idea del versículo 62,
había una preparación. Un día antes del día de reposo, que es el sábado que se ha observado, hermanos, había una preparación. Entonces comprenda, cuando dice al día siguiente, que es después de la preparación, entonces ¿de qué día está hablando? No me entendieron, ¿verdad? Escuche, antes del día de reposo había un día de preparación. Entonces cuando acá dice al día siguiente después del día de la preparación, entonces ¿de qué día está hablando? Del día de reposo, correcto. Ahora, hay un porqué. No dice aquí día de reposo. Hay un porqué. A ver, ¿están aquí, hermanos? Acuérdense que nuestro tema es este. Yo quiero que lo recuerde. Cuando Dios ya no te llama lo mismo. Eso es terrible, hermanito. A ver, ¿están aquí conmigo? Eso es terrible. Que de pronto ya solo nos quede la caparazón. Que de pronto ya solo nos quede, hermanos, la sombra, el sombrero de lo que fuimos. Eso es terrible. Eso es muerte espiritual. En una oportunidad, escuche, fuimos porque nos invitaron a comer ahí en Rosarito. A mí me gusta mucho ¿cómo se llama? El pescado ese que le dan vuelta así. Zarandeado, correcto. Y entonces me dijeron, vamos, hermano, y fuimos. Y de pronto venía un señor, fíjese, con unos cangrejones, pero cangrejo grande, hermano. Y como uno no conoce, a ver, ¿sí me entiende? Cuando un hermano mío, amigo mío, quiero decir, otro pastor que habíamos ido, él compró no sé cuántos cangrejos y carísimos. Porque el Señor viene saliendo del mar. Pero como uno no conoce, entonces cuando ya se había ido el vendedor, ya el hermano había pagado los cangrejos. Yo no compré porque pues por diferentes razones no compré. Pero este hermano pastor sí compró. Y él feliz con sus cangrejos. Llega un señor del restaurante donde estábamos nosotros y dijo, no me diga que usted compró esos cangrejos. Sí, le dijo, porque es que me lo voy a llevar para que mi mamá haga caldo y que no sé qué y no sé cuándo. Se empezó a reír el señor del restaurante y dijo, es que ustedes no son de aquí, ¿verdad? No conocen, dijo. No, señor. Dice, ese cangrejo es el cangrejo más, ¿cómo dijo? Más enojado del mar. Y uno oye cosas, pero de la gente que conoce, hermano, uno no conoce, ¿sí me entiende? Entonces le digo yo, ¿cómo que el cangrejo más enojado? Sí, me dijo. Este cangrejo lo agarran, se enoja y él mismo se come por dentro. Usted solo compra el cascarón. A ver, ¿sí me entendió? A usted lo agarran así, dice, qué cangrejo, qué creyente más hermoso, qué creyente más lleno de Dios. Y es mentira, eso la pura caparazón le queda. Entonces aquella persona, miren hermanos, yo aprendí mucho. Porque le digo yo, hermano, dígale al Señor que le quiebre uno, para que va a cargar la caparazón, si es cierto lo que está diciendo el Señor. Y digo, bueno, pues hagan el favor de quebrar uno y decir, ¡pau! Nada había adentro, hermanito. El mismo cangrejo se carcome por dentro, se enoja. Y aquí aprendan los que son muy iracundos. Eso no está lejos, ¿no es cierto, hermanito? ¿Qué dicen los doctores? Si usted se enoja y se enoja solo con la cara arrugada vive, ¿qué está haciendo con sus riñones? Se los está comiendo, así como lo oye. ¿Me comprende? Bueno, eso es un consejo, eso no es parte de la nota aquí, pero todo sirve, porque somos pueblo de Dios y aprendemos de todo. Entonces, qué triste es, hermanos, que ya solamente quede la caparazón. Entonces, escuche, cuando Dios ya no te llama lo mismo. Cuando el Señor me dio este tema, yo me quedé impresionado y aún estoy impresionado porque le voy a presentar el argumento bíblico, cómo está registrado en la Biblia, donde en un momento dado Dios dijo, este es mi hijo, y al rato dice, este es aquel.
En un momento dijo, este es mi hijo y este ya cambió, este ya no es igual, entonces aquí le llama a Dios, este es un bastardo. Este es un santo, ahora se arrepintió, se entregó al Señor, es un santo, dejó de ser santo, ahora está aquí, ya no le queda ni la sombra de lo que fue. Dice Dios, este es un carnal. ¿Cómo Dios ya no te llama lo mismo? A ver, está entrando conmigo al tema. Hermanos, esto es tremendo. Esto es tremendo. Entonces, aquí, cuando usted mira en el Evangelio según Mateo 27, este Evangelio está registrando el final de la vida terrenal de Cristo sobre la tierra. A ver, ¿sí me está entendiendo? Está registrando el momento cuando, por supuesto, Él va a morir en la cruz. Luego de ahí quedan 50 días, Él se va a estar apareciendo a sus discípulos, sus apóstoles y a todos sus seguidores. Y de allí Él asciende a su gloria. Punto, se acabó. Pero ya a estas alturas, escuche, aquella ceremonia, aquel día de instrucción religiosa que significaba celebrar el día de reposo para la sociedad judía, ya no es lo mismo. En lugar de palabra de Dios, escuche, los religiosos de aquel tiempo empezaron a inyectarle su filosofía, sus ideas a ese día de instrucción religiosa. No lo dice la Biblia, pero escuche, está registrado eso, que dice que incluso en aquel tiempo, en un día de reposo, nadie trabajaba. Todo el mundo a escudriñar la escritura, a recibir instrucción. Era un día glorioso eso para la sociedad judía. Se dedicaban absolutamente a Dios. Pero ¿sabe qué? Se empezó a mezclar el legalismo que mancha la verdad de Dios. Porque Dios no necesita mis ideas, Dios no necesita mi ayuda, Dios no necesita que yo piense por Él, Él es suficiente. Y lo que Él dijo, así es, y punto. Dele un aplauso al Rey, hermano, gloria a Dios. Pero solo le doy un ejemplo. Y entonces dice que los religiosos de aquel tiempo miraban a alguien, algún judío, que en día de reposo salía de su casa. Pasaba así sobre un poquito de pasto, de grama, y cuando algún religioso lo miraba, gritaba: ¡he ahí un violador del día de reposo! Y se juntaban los judíos y lo acusaban. ¿Pero qué? No, porque como caminaste sobre el pasto es como que estuvieras trillando. Eso no lo dice la palabra, pero se empezó a meter de idea de los religiosos de aquel tiempo. ¿Sí me comprende? Entonces, ya en ese tiempo, como que lo que establecía la palabra de Dios ya no era, sino que empezó a venir el ideal, empezó a venir lo que se decía. Por eso, hermano, hasta el día de hoy, eso se reconoce para la mayor parte de los judíos. Por ejemplo, el Talmud es el documento que más vale para la mayor parte de los judíos. ¿Me comprende? Entonces, nosotros tenemos que entender eso. A estas alturas, entonces ya no se observa lo que establece la palabra de Dios. Ya no se observa, ya no se hace netamente como Dios lo ordenó, como Dios lo mandó. Ya hay mano, ya hay ideas de hombres. Entonces, ya el Señor no dice que es día de reposo. El Espíritu Santo, a través, y dígase, el Evangelio según Mateo fue escrito en hebreo porque es un evangelio para judíos. Es un evangelio para los judíos. ¿Sí me comprende? Entonces, ya no le dice el Señor al día de reposo, el día de reposo, sino que el Espíritu Santo lleva a Mateo Leví, hermanos, a dar un giro gramatical, una larga oración gramatical para decir que se está tratando del día de reposo. O sea, Dios ya no le llama día de reposo, sino que está diciendo al día siguiente, después del día de la preparación. Señor, ¿por qué no dices día de reposo? No, pues es que ya no es día de reposo lo que están haciendo.
A ver, ¿ya le quedó claro a usted? Entonces, ¿por qué razón Dios ya no nos llama lo mismo? ¿Por qué Dios ya no pudiera incluso ya no llamarme su hijo o su hija a usted? ¿Por qué razón? La razón es que empezamos a meter nuestras filosofías, empezamos a prefabricar nuestro propio evangelio, qué me gusta y qué no me gusta, y entonces empezamos a quitar a Dios de la ecuación, del centro, y ese es un problema tremendo. ¿Estamos entendiendo? Entonces Dios ya no te llama como antes. Y uno puede gritar, hermanos, uno puede llorar, uno puede cantar, y uno puede, haz lo que quieras. El cielo desconoce lo que estás haciendo. ¿O no lo dice el Señor cuando en Isaías y en el Evangelio según Mateo dijo, en Mateo capítulo 15, ¿no, hermano? Donde dice, este pueblo de labios, ¿qué? ¿Me maltrata? Me honra. Hay una honra que no honra a Dios. Te honrará a ti porque es lo que te gusta. Te honrará a ti porque así piensas. Te honrará a ti porque, ay, a mí me gusta una iglesia así como yo quiero. Mire, por favor, no busque lo que le guste. Usted, donde Dios lo plantó, quédese. Y si su carne se siente incómodo, pues ahí quédese, porque ahí va a trabajar el Señor. ¿Sí me comprende? Pero cuánta gente hay buscando un lugar bonito donde yo me sienta bien. No, es que el evangelio no es para que se sienta bien. Véalo en la Biblia. El verdadero evangelio es mejor que se sienta mal. Cuando se siente mal, se arregla con Dios. Dele un aplauso al Rey, aleluya. Gloria a Dios. A ver, estamos aprendiendo. Es admirable esto. Al día siguiente, ¿de qué día estás hablando, Señor? Después del día de la preparación. Ah, te refieres al día de reposo. Sí, hijo. Pero ¿por qué no dices día de reposo? Pues, ¿por qué? ¿Por qué voy a llamarle día de reposo? Ya no se respeta a Dios. Ya no se hace lo que Dios quiere. ¿Por qué llamarle día de reposo? A ver, yo quiero que entienda esto porque vamos a pasar a algo más. ¿Está claro? Muy bien. Es triste que alguien diga, yo ayunaba, yo predicaba, yo oraba, yo me congregaba, yo cantaba, etcétera. Es triste ya no ser el mismo de antes. ¿O no es triste? Como el cangrejo que le dije hace ratos, que le conté. Es triste que en la mesa del rey haya un cangrejo y cuando el Señor lo escudriñe diga, pero aquí no traes nada. Eres la pura caparazón, hijo. El puro bulto. Es triste, hermanos. Es triste. ¿Se me comprende? La frase al día siguiente, que es después de la preparación, literalmente quiere decir el sábado. El día sábado. Si el Señor iba a decir, si el Señor le iba a llamar por su nombre, como antes Él se refirió al día de reposo, Él decía su nombre. Él decía el día sábado, el día de reposo. ¿Me comprende? Pero, como y le digo, a la altura del capítulo 27 del Evangelio de según Mateo, Él está acabando su obra. La gente no quiere nada con Él. Ha ido a la cruz del Calvario. Uno de sus hombres de confianza lo traiciona. Por favor. Si el que echaba fuera demonios en nombre de él, si el que era el hombre de su confianza, un íntimo suyo, porque eso registra el Salmo 49, hermanos, si lo traicionó el más allegado a él, ¿cómo están aquellos que de un principio no lo querían, hermano? ¿Cómo cree que estaban? ¿Está entendiendo la palabra conmigo? ¿Cómo está? ¿Cómo está esa gente? Por eso es que Él, cuando se refiere al día de reposo, ya no dice el día de reposo.
El Espíritu Santo que guía a Mateo Leví ya no le lleva a decir día de reposo, sino al día siguiente, después del día de la preparación. Después del día de preparación que seguía, el día de reposo. Por ello le digo, es admirable cuando miramos que el Espíritu Santo tiene que hacer todo un recorrido gramatical, un largo recorrido gramatical para decir día de reposo, un par de palabras. Pero dice una cadena de términos para decir el día de reposo, porque no quiere decir día de reposo. Ya no se observa, ya no es como antes. ¿Entendimos eso? Muy bien. Lucas 23, 56. Evangelio según Lucas 23, 56. Vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahí se le está llamando el día de reposo. Qué interesante. Entonces, hermanos, hay tantas cosas que nosotros debemos entender. Ambos pasajes tratan del mismo día, es decir, Evangelio según Mateo 27 y Lucas capítulo 23 tratan de lo mismo, del mismo día, el día de reposo. Sábado, día de reposo, pero debemos notar la diferencia. Mateo, que es un evangelio para los judíos netamente, ya no dice día de reposo. A ver, ¿captó la idea, hermanos? Hermano, ¿captó la idea? Ya no dice, le hago una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ya no le llama día de reposo el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Eso hemos venido explicándolo. ¿Por qué ya no le llama día de reposo? Porque ya no lo observan como antes. Aquel temor reverente, aquel día de instrucción religiosa para ellos, aquel día cuando se dedicaban a Dios, Dios. No andaban mirando a ver qué hace el vecino, a ver qué. Por eso, hermano, el evangelio no es mirar al hermano, a la hermana, malos ejemplos. Mucha gente dice, no, yo no oro porque aquel no ora. No, yo no voy a la iglesia, ¿por qué voy a ir si aquel no va? Bien se ve que ya no eres lo que fuiste. Cuando uno recibe al Señor, dígame, ¿le importa la lluvia a uno? ¿Le importa el frío? ¿Le importa el calor? ¿Le importa el hipócrita? ¿Le importa el que habla mal? Mire, usted pasa por en medio de un par de chismosos y no le hacen cosquillas, hermanito. Está en su primer amor. Pero ¿por qué nos pasa el primer amor, hermano? ¿Por Dios? El primer amor es un estado, es el estado espiritual permanente del creyente verdadero. No debe pasar. ¿Se me comprende? Solo para que aprendamos cómo estamos, hermanito, cómo empezamos y cómo vamos hoy día. ¿Se me entiende? Bueno, hay que notar la diferencia ahí. Para las mujeres que preparan especias aromáticas es día de reposo, es decir, día sábado. Lucas capítulo 23, Evangelio según Lucas 23, 50 al 56. Vamos a leer algo importante aquí. Evangelio según Lucas 23, versículos 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. El día de la preparación. Por eso le decía, hay un día de la preparación antes del día de reposo. ¿Se me comprende? El día de la preparación y el día de reposo. Muy bien. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahí todavía se le llama el día de reposo. Se está identificando. ¿Sí me comprenden, hermanos? Muy bien. Pero acuérdense que Lucas ya es un evangelio para los gentiles.
Y los gentiles, el día de reposo no es para la gentilidad. Eso está en la escritura, pero no lo voy a discutir hoy, hermano. No es lo que yo quiero decir. ¿Sí me entiende? No es el tema al que el Señor me lleva a tocar. Entonces, por favor, voy a respetar la línea y quiero que usted respete esta exposición también. Amén, hermanos. Que no voy a hablar de eso hoy día. Otro día se puede dar la instrucción. En la Biblia está eso y dice literal y categóricamente que el día de reposo es para el pueblo judío. Pero bueno, no entramos en detalle. Entonces, aquí en Lucas, un evangelio para los gentiles, sí se dice día de reposo, el día después de la preparación, día de reposo, porque es para la gentilidad, para que los gentiles entendamos cómo era la situación antiguamente. Mientras que para los que ya habían rechazado al Señor del sábado, para los judíos que ya lo habían rechazado, ya no era el día de reposo, ya no lo llamó así el Espíritu Santo. Muy bien. Evangelio según Mateo 27, 62 al 64. Evangelio según Mateo 27, 62 al 64. Al día siguiente, que es después de la preparación, otra vez vuelvo a tocar ese punto, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Bueno, esa escritura ya lo leímos nosotros al principio, pero es interesante que recordemos esto, hermanos, al día siguiente, después del día de preparación. Eso ya lo tenemos claro, ya lo entendimos, ¿verdad, hermanos? ¿Ya lo entendimos, hermanitos? Amén. Podemos seguir entonces. Evangelio según Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8. Evangelio según Mateo 12, 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Oiga lo que está diciendo el Señor Jesús. Versículo 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, lea conmigo el versículo 8. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Qué dice? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahora vamos a entender un poco más. El Señor Jesús es el Señor del día de reposo. ¿Está claro? ¿Con cuánta razón? Si la sociedad judía en aquel tiempo, en el primer siglo, ya violentó el principio original del día de reposo, entonces, ¿no cree usted que hay una razón de parte de Dios de ya no llamarle día de reposo? Porque ya no era un día de reposo en el que había que entregarse a Dios, sino que ellos empezaron a poner sus propias interpretaciones, sus propias leyes. Entonces como que le dijeron al Señor: este día es de nosotros, nosotros lo vamos a dedicar para nosotros, vamos a poner nuestras leyes y lo que nosotros creemos. Entonces ya no le llamó día de reposo. Por eso nuestro tema es cuando Dios ya no te llama lo mismo. Vamos a entrar más en detalles sobre esto, hermanito. Estos son los que despreciaron a Jesús el Señor el día de reposo. Por tanto, cuando el Espíritu Santo habla, guía a Mateo a usar una larga oración gramatical para designar el sábado día de reposo. Eso ya lo vimos en el capítulo 27 de Mateo, ¿verdad? El Espíritu de Dios guía a Mateo a dar una larga travesía gramatical para simplemente querer decir el día de reposo. Pero para no decir día de reposo tiene que haber ahí, hermanos queridos, una oración muy larga gramaticalmente hablando. Muy bien.
Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Está hablando ahí del día de reposo. Algo más. El Señor Jesús le llamó al templo casa de Dios. Oigan, hermanos, al templo el Señor Jesús le llamó casa de Dios. Pero cuando Dios ya no te llama lo mismo. Veamos un ejemplo. Evangelio según Mateo 12, versículos 3 y 4. Evangelio según Mateo capítulo 12, versículos 3 y 4. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró? ¿En dónde? Díganlo. ¿Cómo entró? ¿En dónde? En la casa de Dios, y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. La casa de Dios. Así le llamó el Señor al templo, la casa de Dios. En ese tiempo todavía él gobierna la casa de Dios. A ver, ¿estamos entendiendo, hermanito? Mire, si usted todavía siente que el Señor, nuestro Dios, o el Señor Jesús es Señor de su vida, más le vale que le dé gracias. Porque en muchos corazones Él ya no es Señor. Él ya no manda esas vidas. Él ya no gobierna esas vidas. A ver, ¿está entendiendo? Esto es serio, hermano. Esto es algo tremendo. Esto debe sacudir a la cristiandad de hoy día. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Pues bien, mire, Evangelio según Mateo 23, versículos 37 al 39. Esta es la misma sociedad, la misma generación que distorsionó la doctrina de Dios, el orden de Dios, vamos a decir, las disposiciones de Dios durante el día de reposo. Y mire también cómo le llama Dios al templo. Ya vimos que cómo le llamaba al Señor al templo, hermanos, en los días de David: casa de Dios. ¿Por qué casa de Dios? Todavía gobernaba Dios ahí. Todavía se hacía lo que Dios había ordenado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pero mire, hermano, estamos en un tiempo tan difícil y tan terrible. Un tiempo de hipocresía infernal como nunca en la historia de la humanidad, y sobre todo nunca en la historia de la iglesia. Cuidado, cuidado. Mire lo que dice Evangelio según Mateo 23, 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Ahora mire, ¿qué dice del templo? Léanlo todos conmigo, 38. He aquí. No lo tienen todos. No, busquen su Biblia, por favor. Yo quiero que todo el mundo lea, porque si no se me va a dormir. No, en serio, en el nombre del Señor le digo, busquen su Biblia. Lea ahí o van a leer en pantalla. Pero quiero que todos lean. Mire lo que dice, es admirable. En los días de David, como por lo menos hasta vamos a decir, el año quizás 100 antes de Cristo, todavía había ahí, hermanos, una bendición preciosa de que la gente antigua observaba con temor reverente lo que Dios desea. ¿Se me entiende? Entonces, mire, 38. Esta es la generación al que cuando celebran el día de reposo, el Señor ya no le llama día de reposo, sino el siguiente día después del día de la preparación. ¿Verdad que ya no mencionó el sábado? ¿Ya no mencionó el día de reposo? Porque como Él dijo, yo soy el Señor del día de reposo, pero como ustedes ya tienen su propio día de reposo, pues entonces es de ustedes. Este es el templo de Dios, la casa de Dios, pero como ustedes ya se posesionaron de ella, ustedes mandan, ustedes hacen y deshacen, es la palabra de ustedes la que se gobierna, la que se predica, pues entonces es la casa de ustedes. Oiga, hermano, qué tremendo, Dios tenga piedad. Lo tienen todos, versículo 38, que se oiga su voz, hermano. Dice, he aquí,
vuestra casa os es dejada desierta. ¿De qué estaba hablando el Señor ahí? De la destrucción en el año 70 del segundo templo. De la destrucción, donde no quedaría piedra sobre piedra. El Señor dijo: miren, como ustedes no quieren que yo gobierne, no quieren que yo sea Señor del templo, como ustedes no quieren que yo reine aquí, que yo sea el centro de la vida religiosa del pueblo, entonces esta no es casa de Dios. Esta es la casa de ustedes. Esta es la lucha de todo siervo de Dios, hermano. Luchar para que no se imponga, oiga, que no se imponga lo que en ocasiones una parte de la iglesia piensa, que no tiene origen en la Biblia. Hay que tener mucho cuidado. Yo le digo a los hermanos con respeto: mire, sus ideas son recibidas, pero por favor no piense que vamos a hacer exactamente lo que usted dice. No se moleste, no se enoje. ¿Sí me entiende? Finalmente, después de todo, yo escucho ideas también. Después de todo, tengo que someter lo que dice el Señor. Los líderes del primer siglo se dejaron influenciar, hermanito. Se dejaron mandar por el pueblo. ¿Sí me comprende? Se dejaron mandar. Permitieron que viniera el pueblo a decirle. Yo me recuerdo en una oportunidad, me dijo, estaba platicando con mi pastor y me dijo: mire, hermano, si uno escuchara al pueblo, me dijo, uno no hiciera nada. Y ahora uno lo piensa y lo medita. Cuando se dice el pueblo, no netamente son todos, porque hay gente linda que es dirigida por Dios, hermanito. ¿Sí me comprende? Tienen una visión amplia, tienen un sentir en la obra. ¿Me está entendiendo? Eso es importante. Entonces, aprenda a que siempre habrá alguien delante suyo que lo frene. Frenen lo que cree. Que le digan: no es así, hermanita, hermanito. No es así. Disculpa, no es así. Porque si no en tu propio evangelio vas a imponer, entonces Dios ya no te va a llamar como antes te llamaba. ¿Ya me entendió? Yo creo que tenemos que discernirnos todos y entender eso. Porque al final uno se impone, pero ya Dios dice: bueno, esto es lo que tú quieres. Eso ya no es lo que yo digo. Eso es lo que tú estás diciendo. Entonces, en esos casos, yo en la Biblia veo que lo que hace Dios es retirarse. ¿Sí me entiende? Porque deja al necio en su necedad. ¿O no dice Proverbios eso? Deja al necio en su necedad. Déjalo. Más esperanza hay del que no conoce a Dios que de un necio. Porque con todo y que se sabe media Biblia de memoria, no te hace caso, imagínate. Entonces hay más esperanza con aquel que no es cristiano. Tú le hablas y te dice: bueno, que Dios me ayude, ¿verdad? Si no es así, que Dios me ayude. Entonces todo esto es interesante. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se les fue. No quisieron, no lo recibieron. Aquí estuvo, lo tuvieron en sus plazas, en sus mercados, en sus calles, en su ciudad. No lo quisieron, ya me voy. Y vino el año 70 sobre ellos. Hermanos, ¿alguien de ustedes ha leído la historia del año 70? Estuvo terrible eso. Si a usted le gusta la lectura, busque esos libros de Flavio Josefo. Ahí tomo 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Ahí está toda la historia de lo que pasó. Cómo las madres tuvieron que comerse a sus propios hijos. Terrible, hermano. El juicio que vino. Pues como es su casa, como así creen, dijo el Señor, ahí está, cómanse sus hijos. Hermanos, que Dios nos ayude.
Dígale ahí en su lugar, en su sillita, dígale: Señor, por favor deténme, que yo no vaya, que no vaya a cambiar para que ya el cielo me desconozca. Que aunque cante, aunque predique, aunque ore, aunque ayune, aunque esto y lo otro, pero si yo ya no estoy conforme a tu voluntad, ¿ya de qué sirve? Ya el cielo me desconoce. Ha de ser duro eso, ¿no, hermano? Porque la Biblia habla de la oración no solo del justo, sino ¿de quién? ¿De quién, hermanos? Del necio. La oración del necio es abominación al Señor, dice. O sea, sí está orando el necio, está ayunando, está haciendo vigilias tal vez, tiene hasta, ¿cómo se llama? El dolor de huesos. ¿Ah? ¿Artritis? ¿O cómo se llama? Ya le duele hasta los huesos de tanto orar. Y resulta que el Señor le dice: disculpa, pero esa oración no está llegando aquí conmigo, porque estás orando según tú crees. Tú estás entregando tu oración como tú crees, como tú te imaginas que yo lo digo. Que Dios nos ayude, hermano. Si vas a orar, aunque sea 10 minutos, pero que valga la pena. Que cuando te levantas tú dices: Padre Santo, mi oración pasó como un misil, llegó a tu trono, Señor. No como los fariseos, ¿verdad, hermano? Hacían largas oraciones y ahí se quedaban en el techo, hermano. Eso es, los fariseos se apartaron. Por eso fariseo quiere decir separado. Separado de lo de Dios. Se separaron de lo original, se separaron de lo cierto, se separaron de la verdad. Entonces oraban, recorrían mar y tierra, hacían y deshacían, y Dios dijo: no, aquí no llega eso. Cuando Dios ya no te llama lo mismo, Él ya no te dice: a ver, hija, te voy a escuchar. A ver, hijo, te voy a escuchar. No, Dios dice: esta oración es abominable delante de mí, porque lo está haciendo un necio, una necia. Dios nos guarde, hermanito. Que Dios nos ayude. Entonces le estaba diciendo que aquí le fue mal al pueblo. Sigamos. Cuando Jesús salió por última vez del templo en Jerusalén, fíjese usted que fue la última vez, Él ya no volvió ahí. Entonces dijo: vuestra casa. Ya no dijo la casa de Dios o la casa de mi Padre, vuestra casa. Hermanos, ¿qué queremos? ¿Que la iglesia de Cristo trompeta final sea de nosotros? ¿O que siga siendo del Señor aunque nos dé chicote? ¿De veras? Dígale: Padre, dame chicote el día que yo me tuerza. No, dígaselo. En ocasiones, dígame, ¿no nos hace bien nuestro Señor con regresarnos al fundamento, hermanito? Que nos despierte de una cachetada. Que diga: hey, despiértate, ¿qué haces? Vas por otro rumbo. Yo prefiero, hermano, antes que, imagínense, vengo yo a orar y el Señor diga: no, a este ciérrenle la ventanilla a este, y yo no lo conozco a este. No, mejor que me dé, para que me despierte. Pero quiero que sepa, humillémonos todos y digámosle: Señor, no te vamos a sacar de esta iglesia. Vamos a luchar por mantenerte, así nos toque llorar, Señor. Así que por favor, no se sienta violentado. Ay, el hermano ahora regañó el hermano. Viera el mensaje cómo estuvo ahora. Ya solo faltó que se quitara el cinto el hermano y nos agarrara con la hebilla, dicen en mi tierra. No, hermano. Diga usted que no ha hecho el Señor con nosotros lo que hizo en su tiempo. Porque mire, yo en la Biblia encuentro 2 pasajes donde la disciplina fue literal. Lo del Señor Jesús cuando azotó en el templo, ¿no? Pero ¿quién más? Nehemías. ¿Se recuerda? Nada más que no se sacó el cinto, sino que ¿cómo los azotó? Le jaló el pelo
A las mujeres y a los hombres, hermano, yo creo que a los hombres, si no les agarraba el pelo, les agarraba la oreja. Lea Nehemías y verá. Eso está escrito. Si está escrito, porque así fue. ¡Gloria a Dios! Dele un aplauso al Rey, hermano. ¡Aleluya! Le voy a contar una historia que se me ocurre en este momento. Viene a mi mente. Mire, había un par de borrachos jóvenes. Los dos muchachos estaban dando y se estaban matando. Viene un primo de uno de los borrachos, el que estaba llevando más palo. Andaban en la piedra, hermanos. Pobres jóvenes, ¿no? Yo me recuerdo, yo era niño. Viene un primo de uno de ellos, lo levanta y empieza a golpearlo a él también. ¿Y sabe qué hizo? Él dijo, no, si lucho con él, no lo voy a llevar, aquí lo van a matar. Lo empezó a agarrar a puntapiés y a bofetadas. Él, el primo, hasta que lo rindió. Y solo así se lo pudo llevar. No sé si entiende el ejemplo. Y el creyente necio, ¿verdad, hermano? Se opone con Dios, se cuadra con Dios. Vente, Dios, dice Dios, ay, mijito, usted no me aguanta ni medio round. Pero bueno, quiere pelea, quiere guerra, guerra va a tener. Y punto, y viene Dios, hermanito, y pa, hasta por allá. Hasta que estamos enlodados ahí. Ahí vamos, ¿ven? Ahí lleva Dios a su rebelde aquí. ¿O no sucede eso, hermanito? Pero al final, ¿nos hace un bien el Señor o nos hace un mal? Cuando nos azotó, ¿nos hizo un bien o nos hizo un mal? Un bien, hermanito. ¿Cuándo entenderemos a Dios, verdad, hermano? Entonces, por favor, el día que el Señor nos reprenda, el día que el Señor trate con nosotros, por favor, aguantemos, no nos sintamos mal, hermanito. Y si nos sentimos mal, pues mire, ¿qué le puedo decir? No sé de dónde sacar palabras, pero lo que le quiero decir es, quédese ahí, hombre. Ahí quédese y aguante, como el muchacho que le digo, ¿verdad? Que le daba, yo vi que de puntapiés y bofetadas hasta que bum cayó y dijo, ahora sí me lo llevo. Ya, ¿para qué? Pero lo rindió primero. Oye, te quiero ayudar y me atacas, dice Dios. No es así, mijito. Venga para acá, ¡pau! Y al suelo. Ahora sí te ayudo, ahora sí te llevo al lugar seguro donde no te va a matar el diablo. Hermanos, el Señor Jesús dio la respuesta a una pregunta que, aunque no se hace, está en el ambiente cristiano. Si alguien era religioso en los tiempos de Cristo, ¿quiénes eran? Los fariseos y los saduceos. Eran rematados religiosos. Pero si usted lee, ¿qué dijo Jesús en cuanto a la salvación de ellos? ¿Entraron o no entraron? Con todo y que oraban, pero largas horas. Ayunaban 3 veces por semana. Hacían todo lo que ellos creían que había que hacerse. Y ni así. ¿Qué dijo Jesús con relación a ellos? No seáis como los fariseos hipócritas, porque no entran y ni dejan entrar. Hay que buscar esos síntomas en nosotros. Señor, no seré yo el que le dice a un hermanito, una hermanita, sí, hermana, váyase a otra iglesia porque aquí no hay amor. Eso es ser un creyente farisaico. Si ese hermanito, esa hermanita no tiene amor, ministrale amor, porque entonces, si tú estás escuchando, tienes amor para dar. Oye, pero qué a buen árbol se acercó, porque te dice que no hay amor aquí, y tú le dices, sí, hermanita, viera, yo también ya casi me voy, hermana. No, hermanito, que Dios bendiga a cada hermano y hermana, que Dios los bendiga. ¿Me comprende? Que podamos prodigarles amor a todos. Pero entonces los fariseos dice que no entraron ni dejaban entrar. Qué triste. ¿Qué quiere decir eso? Que nunca entraron al plan salvífico. Les hizo tanto mal el haberse alejado,
al haberse separado del fundamento. Entonces la oración de ellos para Dios, sus sacrificios, sus ceremonias y todo, para Dios era desconocido. A ver, ¿entiende? Para Dios era desconocido. Dijo el Señor: no los conozco, no sé quiénes son. ¿Cómo no? Si yo soy de trompeta final. Sí, pero yo nunca te conocí. Eso va a estar duro, hermanito. ¿Comprendemos? Todos conocemos el cumplimiento de esa palabra. En el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito quedó a cargo del asedio en Jerusalén, el templo es destruido. Mucho pueblo es muerto. Es triste esa historia de todo lo que pasó. Ahí estaba la gloria de Dios. ¿Saben? Hay un templo que el diablo quiere destruir hoy día. ¿Quién es ese templo? En nosotros está la gloria de Dios. Somos el templo y morada del Espíritu Santo. Cuando ese templo deja de ser de Dios, cuando este templo deja de ser el templo y morada del Espíritu Santo y se torna simplemente en un templo vacío que yo lo puedo llenar de basura. ¿Sí me entiende? Entonces Dios dice: es tu cuerpo, son tus riñones, haz lo que quieras. Luego no estés gritando cuando venga Tito, cuando venga el diablo y empiece a derribar piedra sobre piedra de lo que yo he edificado en ti. Y después no te quedará ni sombra de lo que fuiste. Te van a ver en la calle y te parecerás a un fantasma, como que nunca me conociste. Cuando Dios ya no te llama como antes. Cuando clamabas, el cielo se detenía. Cuando clamabas, un ejército cósmico se movía a tu favor. En el freeway, en la casa, en tu trabajo, en la calle, a donde tú clamabas. Podías clamar bajo un árbol y allí venía un séquito de ángeles. Porque dice que los ángeles son los servidores para los futuros herederos de la vida eterna. ¿Y ahora qué? Hermano, es que pues yo ya no siento nada. Es que yo me siento como el Polo Norte, hermano. Tienes que empezar por pensar: ¿por qué pasó eso? ¿En qué momento Tito entró y empezó a derribar piedra sobre piedra? Termino con el ejemplo. Oigan, hermano, dígame, ¿no es hermosa la obra que Dios ha hecho con nosotros? Vea las fotos como era usted antes y mírese hoy como es, como pueblo de Dios. Disculpe, no le hablo si está más arrugadito o más la piel mal lisita. No hablo de eso. Hablo en términos espirituales. ¿Cómo mira? ¿Qué diferencia hay entre su carita de aquel tiempo, de aquellos años de vicios, de pecado, de mañoserías, de cuánta cosa hay atrás, con la carita de ahora? ¿Qué diferencia hay? ¿Verdad que sí? Hay mucha diferencia. ¿Qué obra más hermosa? ¿Sabe por qué le pongo este ejemplo? Estoy terminando con esta primera parte. Porque dicen los eruditos, porque dice Flavio Josefo que el templo que Herodes embelleció
El segundo templo que destruyó Tito, donde habitaba la gloria de Dios, donde estaba la Shekinah de Dios en el lugar santísimo. Herodes lo embelleció de tal forma en 46 años. Lo embelleció. Y dice que cuando el sol salía de este lado y le daba frente al templo, dice Flavio Josefo, que ese templo parecía un espejo natural. Era tan hermoso, tan hermoso. No es así la obra que Dios ha hecho con nosotros. ¿Usted cree que el diablo ve algo feo en usted, que lo que Cristo hizo? Esa es la envidia del diablo. Dice, yo cómo quiero derribar ese templo, porque yo lo que vi de donde está el templo ahora, dice el diablo, era un borracho que se quedaba con la boca abierta como 18 horas allá afuera, y quién sabe qué entraba por su boca, ¿no? Disculpe usted por ser tan dramático, pero así como está la cuestión, dígame, si no hasta basura le entra en la boca ahí, ¿sí o no? Mire lo que Dios hizo. Qué obra más gloriosa, qué obra más maravillosa. ¿Se me comprende, hermano? Entonces no permitamos que la gloria de Dios se vaya, porque entonces entrará Tito, entrará el diablo y va a destruir esa obra que Dios hizo en ti. Y una vez que te quedes sin templo, va a decir Dios, ya ves, tu casa ha sido hecha añicos. ¿Qué ayuno ni qué ayuno? Tú permitiste que entrara el pecado a tu vida. Póngase de pie, por favor. Disculpe, ¿entendimos la palabra? Póngase de pie, de una manera reverente, por favor. Levante sus manos y dígale, Señor, yo quiero dar fe que en mí hay una gran obra. Dígalo por fe. Si usted lo experimenta, dígale, soy templo y morada de tu Espíritu Santo. No quiero acabar siendo un basurero del diablo. No quiero acabar, Señor, siendo una vergüenza en las manos del diablo. No quiero acabar siendo derribado, siendo destruido por el diablo. No quiero acabar en las calles otra vez en los vicios. No quiero acabar otra vez, Señor, en esas reuniones donde es el pecado el que prevalece. Es tan grande lo que has hecho en mí, es tan hermosa la obra que has hecho en mí, que el diablo quiere derrumbarla. Pero Señor, no, Señor, no voy a permitir que te vayas de mí. Señor, quédate. Dígaselo, quédate. Yo soy morada y templo de tu Espíritu Santo. Señor, quédate en mí. Señor, trabaja. Señor, reina en mí. Toma control. Oh Dios, no permitas que yo me enfríe. Dígaselo. Vuelve a calentarme en el fuego de tu Espíritu Santo. Señor, vuelve a levantarme. Señor, vuelve a sumergirme en tu presencia. Señor, vuelve a tocarme. Como el canto aquel que dice, tócame. Tócame, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Tócame, Señor, en el nombre de Jesús. Levanta a este pueblo que está aquí presente. Levanta a nuestra audiencia, a nuestros internautas, Dios mío, hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Levanta al pueblo, levanta la iglesia. No vamos a permitir que venga, Señor, el diablo, el enemigo, a derrumbar la obra que has hecho en nosotros. No, Señor, no. Oh, haznos fuertes para resistir a la tentación. Haznos fuertes para levantarnos.
Danos poder de lo alto para poder caminar sin detenernos. Ore ahí donde está. Levante su voz, hermano. Pida auxilio, grite ante Él. Dígale: Señor, no permitas que yo muera en las fauces del león. No permitas que yo muera, Señor, derrotado, frío, necio. No, Señor, dame un corazón conforme al tuyo. Que ore por las noches, que ore por las mañanas, que ore de día, que ore en el culto, que ore en la calle. Señor, que asista, que me congregue. Señor, que reciba tu presencia. Señor, que esté lleno de ti. No permitas que yo sea un creyente mecánico. No, Señor, quiero ser alguien que sienta tu gloria, que sienta tu presencia. Oh Dios, quiero sentir esa unción gloriosa, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aviva tu obra en nosotros, aviva tu iglesia, aviva el rebaño, avívanos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, gracias por la palabra. Gracias, Dios mío. Oh, que en esta noche la gloria y la honra sea para ti, Señor. Gracias, muchas gracias.